Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy vamos a platicar acerca de la diferencia entre una rinoplastia y una rinoplastia de ultracorta estancia. ¿Qué es? ¿Están pensando en hacerse una cirugía de la nariz? Hoy vamos a platicar acerca de todo esto. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Rinoplastia de ultracorta estancia. La nariz es un elemento clave en la estética facial. Una alteración en su forma es una de las causas principales de la falta de armonía en el rostro de una persona. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico destinado a la corrección de deformaciones nasales de manera estética y funcional, en donde se modifica la forma de la nariz, mejorando el equilibrio facial. Es una intervención ambulatoria que se realiza sin hospitalización y con una recuperación rápida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. Para nosotros siempre es un gusto y un placer que nos acompañen porque aquí tratamos de proporcionarles la mejor información para su salud, belleza y bienestar. Y precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la rinoplastia de ultracorta estancia. Contamos con la presencia de la doctora Diana Monroy, quien es especialista en cirugía facial y a quien saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación de antemano y esperemos que con los comentarios mucha gente quede satisfecha y pueda animarse a realizar su cirugía. Claro que sí, seguramente toda la gente que está en casita viéndonos, hay seguramente algunas personas que tienen esta idea de operarse la nariz. Normalmente conocemos este término o este procedimiento que es la rinoplastia. Muchas veces no nos animamos porque no tenemos la suficiente información, pero el día de hoy tenemos una muy buena alternativa que se llama rinoplastia de ultracorta estancia, ¿no? Conocíamos la tradicional, pero ahora vamos a ver esta opción. ¿En qué consiste? Así es, mira, la rinoplastia de ultracorta estancia toma su nombre porque empleamos un tipo de anestesia diferente. Normalmente la cirugía tradicional se realiza con anestesia general. En esta técnica lo que empleamos es anestesia de tipo sedación más anestesia local, o sea, anestesia aplicada en tu nariz. Ah, ok. Pero a ver, ¿qué es lo que estamos buscando lograr con esta cirugía? Con esta cirugía, bueno, llamamos el término de rinoplastia a la cirugía nasal, ya sea tanto para correcciones funcionales, o sea que tú puedas respirar mejor, si tienes algún problema de obstrucción nasal, que no te deja respirar, que te hace roncar, que te provoca mucha secreción, todos esos son aspectos que pueden corregirse con la rinoplastia. Y otra cosa muy importante es que podemos también corregir la forma de tu nariz, que no te gusta porque está grande, que no te gusta porque está muy pequeña o porque está muy ancha o porque tiene una jiba grande. Todo eso lo podemos corregir con la rinoplastia. Con la rinoplastia, la tradicional, digamos. Y con la de ultracorta estancia, ¿qué es lo que corregimos? Con la de ultracorta estancia corregimos lo mismo que con la anestesia o con la tradicional, pero con la ventaja de que al emplear tanto la anestesia local con sedación, los tiempos de recuperación en definitiva se acortan. Es una rinoplastia ambulatoria, es decir, tú entras a tu cirugía, estás en tu procedimiento más o menos 3 horas y vas a casa sin problema y te recuperas en casa al cabo de una semana. ¡Wow! Es impresionante y ahorita vamos a ver aparte de la anestesia por qué sucede esto. Pero entonces podríamos decir que es una cirugía funcional y estética, o sea, puede ser de las dos, una u otra. Así es, puedes realizar cualquiera de los dos aspectos, se pueden corregir. ¿Y quiénes pueden ser candidatos o candidatas? Aquí la ventaja es que como eliminamos los riesgos que puede generar una anestesia general, puede ser candidato el 90% de las personas que deseen realizar una cirugía. Ah, ¿y a partir de qué edad? Porque también esa es una de las grandes dudas que tenemos. Se dice que todas las partes del cuerpo siguen cambiando conforme los años, ¿no? Y también que hay que esperar a que termine una persona de desarrollarse para poderse hacer algún procedimiento de este tipo. La nariz, ¿a partir de qué edad podemos operarla? En las mujeres se recomienda esperar hasta los 15 años. A partir de los 15 años podemos realizar una cirugía en las mujeres y en los hombres a partir de los 17, que es cuando el crecimiento facial ya está completo. Ah, muy bien, pues ya platicamos acerca de las ventajas, pero ¿tiene algunas desventajas, algunos riesgos o consecuencias secundarias? Pues exactamente para eso está desarrollada esta técnica, para eliminar todos los riesgos que conllevan en una cirugía nasal, que son principalmente relacionados a la anestesia general.
¿Y en qué casos no se recomendaría esta cirugía? Pues no es que no se recomiende, sino que hay que tener ciertas restricciones, por ejemplo, en pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base que esté desestabilizada, tipo diabetes, problemas cardíacos, pero esa es la misma restricción que habría con la anestesia general. Platícanos un poquito en qué consiste este procedimiento, o sea, ¿cómo se le debe preparar al paciente? El paciente generalmente cuando llega con nosotros ya hicimos a cirugía, ya hicimos una valoración. En esa valoración se entrevista con nosotros, con el cirujano, y de forma conjunta elaboramos un plan quirúrgico. Esto quiere decir que elaboramos tanto los procedimientos que vamos a realizar para corregir si es que existe un problema pues funcional, o si existe algún problema o algo que tengamos que corregir por dentro de la nariz. Y en cuanto a lo estético, pues ahí sí el paciente interviene mucho en decidir qué es lo que quiere corregir, la forma, lo grueso, lo ancho, lo delgadito. Es una cooperación de los dos, tanto cirujano como paciente, para que se pueda lograr una satisfacción completa en los resultados. Y en este caso se debe trabajar en conjunto con un otorrino y un cirujano estético, como en tu caso, o lo hace nada más el estético, y también la importancia de que sea un especialista ético, ¿no? Porque pues también vemos, híjole, cada resultado en cada paciente que no le queda con su forma de la cara, muchas colisiones. O sea, exactamente, pues en nuestro caso somos otorrinos, o sea, somos especialistas en problemas de nasales, tanto funcionales como estéticos. Entonces vemos la cirugía de nariz desde el primer año de la especialidad. Entonces la experiencia que tenemos pues es mucho mayor que si la realiza cualquier otro cirujano, ¿no? Y pues sí, obviamente hay que verificar que el especialista que te operas sea un especialista de preferencia en otorrinolaringología y que tenga sus papeles que lo respalden, ¿no? Ya sea de la especialidad, del consejo, las recertificaciones, que eso es muy importante. Exactamente, ¿no? Y que te logren asesorar dependiendo de lo que, pues, tu cara, tu persona, tus características en general, lo que ahora sí que te vaya a quedar mejor, porque luego vemos narices muy respingaditas con una cara muy redonda que no más, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿te parece? Claro que sí. Ustedes no se despeguen de donde están, porque esto es Vida Saludable y no nos tardamos nada, regresamos. Continuamos en Vida Saludable y estamos hablando acerca de la rinoplastía de ultracorta estancia. Y bueno, también antes de irnos a la pausa, estuvimos platicando acerca de cómo se le debe preparar a un paciente para este procedimiento. Y a mí me gustaría que nos platicaras ahora un poco más detalladamente en qué consiste el procedimiento. Nos decías que era una cirugía ambulatoria y qué más. Sí, mira, cuando el paciente viene con nosotros y ya hemos hecho una evaluación de su caso, lo que necesitamos primeramente pues es realizar sus estudios preoperatorios. Son estudios de sangre donde nos indica en qué condiciones está el paciente. Si es ahora sí que las mejores condiciones y óptimas para poder entrar a cirugía, lo operamos. Entonces, ya una vez que fijamos las fechas quirúrgicas, tenemos sus estudios, el paciente llega con nosotros, lo pasamos a preparación en quirófano. Iniciamos la cirugía con anestesia local más sedación. La anestesia-sedación, les voy a explicar un poquito. Ese es un tipo de anestesia en la cual el anestésico se pasa por la vena. El paciente no requiere de un tubo para estar conectado o que por ahí pasemos la anestesia. Esa es la ventaja que elimina nuestra técnica. Que el paciente pues se va a estar dormido, no va a estar consciente de la cirugía, pero la ventaja es que va a estar respirando por su boca, por sí mismo y no a través de una máquina. Una vez que terminamos el procedimiento, que más o menos como te explicaba, dura 3 horas, a lo mucho 2 horas y media, pasa a recuperación, está en recuperación media hora en aproximado y puede ir a casa. Allá en casa las indicaciones como de cualquier cirugía serían pues no hacer esfuerzos, no exponerse a cambios de temperatura, pues sí puede hacer actividad tipo a lo mejor laboral home office o tareas en casa, pero de preferencia pedimos una semana para que el paciente se recupere sin problema. ¿En reposo? No totalmente estar en cama completamente, pero sí
en actividad menor que la que habitualmente se hace. Y todos estos beneficios básicamente son por la anestesia que nos estás comentando, que pues también el proceso de inflamación es muchísimo menor y pues también se reducen los costos, ¿no? Porque entonces el paciente no tiene que quedarse a dormir en el hospital, todo lo que implica esto. Exactamente, dentro de los beneficios pues encontramos que este tipo de anestesia provoca mucho menos sangrado. Entonces al provocar menos sangrado hay menos inflamación y mayor recuperación. O sea, el paciente deja de sangrar a las 24 horas de la cirugía, como máximo. Eso hace que él se desinflame, que se sienta mejor, que pueda estar más activo en cuanto a estar a lo mejor deambulando en casa. Y evidentemente pues sí, los costos de la cirugía pues son un poco menores porque al no emplear anestesia general hay una reducción de costos. Claro que sí. ¿Cuál es el tema con los tapones? O sea, ¿por qué hay tanto miedo en torno? Antiguamente usábamos en la cirugía nasal un tipo de taponamientos que eran unas cintas largas que poníamos en la nariz y al sacarlas el paciente se nos desmayaba casi, ¿no? Actualmente ya no. La mayoría de los pacientes, si bien no requieren taponamientos, aquel porcentaje de pacientes que lo requiere, usamos un tipo de taponamientos ya muy delgaditos, a base de silicón, que tienen unos popotitos por medio del cual tú puedes respirar. Entonces ya el paciente está más, ahora sí que más satisfecho porque puede respirar durante el posoperatorio, cosa que no ocurría en la antigüedad, ¿no? Efectivamente. Y pues, como nos comentaba, la recuperación entonces es muchísimo más sencilla, pero ¿en qué momento ya el paciente puede hacer su vida habitual, puede inclusive hacer ejercicio o asolearse? Sí, bueno, eso sí, hay que ciertas restricciones en esta técnica y en cualquiera, ¿no? Pero nosotros, después de la cirugía, revisamos al paciente a la semana y es cuando hacemos su cambio de vendaje, hacemos la extracción de tapones si es que lo colocamos y cambiamos vendajes. Eso sí, va a permanecer con una férula y un vendaje nasal que habitualmente se usa para evitar que haya mayor inflamación, no para que la nariz se cambie de forma, sino que para sí, porque también hay ese mito, ¿verdad? Sí, hay ese mito, ¿no? De que los taponamientos, que los vendajes y las férulas son para que la nariz no se mueva. No, la nariz, si está bien operada, no se mueve para nada. Entonces, esas curaciones las hacemos nosotros continuamente después de la cirugía cada semana. Y a partir de la primera semana el paciente puede reanudar sus actividades, ya sea actividades laborales, escuela, de ese tipo. La única restricción sí sería el ejercicio, ese sí lo vamos a suspender más o menos por unas 4 a 6 semanas. Ok, porque también hay muchas ideas o mitos en torno a el cuidado de una cirugía recién hecha. ¿Qué tal que pues me voy, sufro un golpe, entonces echan a perder todo el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por cuánto tiempo debo cuidar mi nariz para conservar, digamos que el efecto? Pues el efecto de la cirugía, como cualquier, o sea, los resultados de una cirugía como cualquier nariz, no se va a ver una cirugía operada más débil o más frágil que otra, ¿no? Independientemente de que tú te hayas operado o no, si a ti te dan un golpe, la nariz se puede volver a fracturar, te hayas operado o no. ¿Por qué? Porque el hueso que fracturamos o lo que cortamos en la nariz tiene un cierto tiempo de cicatrización, que es en promedio de 4 a 6 semanas. Entonces, después de ese tiempo, tu nariz vuelve a ser como cualquier otra nariz, pero obviamente esa es la sugerencia, ¿no? Por eso pedimos ciertos cuidados, no exponerse a lugares muy concurridos, no exponerse a cambios de temperatura, pero por el proceso inflamatorio que puede haber todavía, incluso hasta 1 año después de la cirugía. 1 año. ¿Se sigue modificando nuestra nariz conforme los años? Digo, no porque ya nos hayamos operado nos va a quedar así de bonita el resto de nuestra vida. No es que se siga modificando la nariz como tal, pero sí hay una ptosis o una caída de todos los tejidos de la cara. Entonces eso es lo que hace que una nariz a los 30 años se vea muy diferente que a los 60, porque los tejidos ya perdieron tono, los tejidos ya perdieron fuerza, pero la ventaja de operarte de la nariz es que tu nariz, bien operada, con un buen injerto, con un buen soporte, no se va a caer nunca. Entonces eso te da hasta un cierto grado de apariencia más joven, ¿no? Y ahí el por qué entonces, sí, ahora sí que hacerse este procedimiento con un especialista, un profesional, ¿verdad? Exacto. Pues también hay muchas ideas, no sabemos si mitos y realidades en torno a
¿Por qué deberíamos de operarnos la nariz cuando hay un tabique desviado o en qué otras circunstancias? Luego resulta que regresa o llega la persona pues con una nariz nueva y entonces le preguntan, ay, ¿te operaste la nariz? No, es que tenía el tabique desviado y pues por ahí aproveché y me hice unos arreglitos. ¿Qué hay de cierto en esto? Vamos a platicarlo, pero regresando de la pausa. ¿Te parece? Sí. No se muevan de donde están. Esto es Vida Saludable. No nos tardamos nada. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la rinoplastía de ultracorta estancia. Y antes de irnos a la pausa comentábamos esto, pues que de repente resulta curioso, ¿no? Cuando vemos a una persona que tiene una recién cirugía y le preguntamos si se operó o por qué, ¿no? Si no le gustaba su nariz, y el comentario comúnmente es, no, es que tenía el tabique desviado y pues aproveché para hacerme unos arreglitos. Esto es real, se necesita hacer una cirugía estética ya que hacemos una cirugía funcional. Exactamente por eso necesitamos una evaluación preoperatoria, para ver si existe o no algún problema a nivel funcional, es decir, que tengas el tabique chueco o que tus cornetes, que son otras estructuras muy importantes que están en la nariz, que también nos pueden provocar obstrucción, si existe alguna otra factor que sea determinante para requerir realizar un procedimiento funcional. Pero no forzosamente si tengo algo funcional, tengo que hacer algo estético, ni a la inversa, ¿no? Si quiero hacer algo estético y no tengo problemas para respirar, puedo hacerlo nada más estético. O sea que es el puro pretexto, pero está muy bien. Si pueden, que lo hagan. Exacto. ¿Y en qué casos, ¿qué es esta situación que se escucha mucho, ¿no? Es que tengo el tabique desviado. O sea, ¿en qué momento se desvía el tabique? ¿Por un golpe o de nacimiento? ¿Puede ser? Exactamente. Puede haber dos factores principales que son tanto el nacimiento como algún trauma facial o algún trauma nasal. Pero pues eso no quiere decir que todos los tabiques desviados se operen. Hay pacientes o hay personas que tienen el tabique desviado desde el nacimiento y no les genera ningún problema de obstrucción. Se han acostumbrado a lo largo de la vida a respirar de esa forma. Nosotros incluso en la cirugía tomamos un poco de ese tabique desviado para usarlo como injerto y hacer ciertas modificaciones. Ah, ok. Cuando se hace alguna corrección también de pirámide nasal, ¿esto qué significa? Quiere decir que cuando tu nariz ahí sí recibió algún trauma o a veces, muy rara vez por nacimiento, que naces con una desviación de tu forma de tu hueso nasal, también se corrige durante la rinoplastía. O sea que se podría corregir el tabique desviado, la pirámide nasal y esto de los cornetes también. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Por qué tendríamos que operar? Los cornetes son unas estructuras, unos huesitos que tenemos a lo largo de la nariz. Son 3 pares de huesitos. Esos se inflaman o crecen muy frecuentemente cuando hay algún problema como de alergias, que es lo más común. Y lo que ocasionan es que el paciente o la persona esté continuamente mormado o congestionado. Hay pacientes que ahora sí que acuden al otorrino y les damos medicamentos, tratamientos antihistamínicos y el paciente sigue igual. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Pues en el mismo momento o incluso como un procedimiento único podemos hacer la reducción de esos cornetes mediante un procedimiento que se llama cauterización de los cornetes. Los hacemos más chiquitos. Eso que beneficia al paciente, pues que pueda respirar, que ya no se congestione, que ya no esté mormado, que ya no se le tape la nariz en la noche. ¿Alguna otra problemática por la que se pueda operar o se tuviera que operar? Como rinoplastía funcional. Funcional, podría ser sí, porque estética, pues, ¿no? Puede ser estética, el hecho de que alguien estética por gusto, ¿no? Exacto. En la funcional, pues el paciente que continuamente se le tapa su nariz, el paciente que no puede hacer ejercicio porque se congestiona, porque no respira bien, el paciente roncador, el paciente que continuamente está con escurrimiento nasal o con cuadros repetitivos de sinusitis. Son situaciones que hay que corregir para evitar esas patologías frecuentes. O sea, en el paciente roncador sí se puede entonces eliminar ese problema. El ronquido es un padecimiento que tiene muchas causas, entonces hay que ir eliminando una por una, pero ahora sí que la más frecuente y la inicial es corregir. Casi siempre en los pacientes que roncan hay una desviación y eso se corrige mediante la rinoplastía.
Y pues bueno, siempre que llevamos a cabo este procedimiento, entonces como decimos, hay que cuidarnos mucho, no nada más si nos lo hicimos o no nos la hicimos esta cirugía, porque sí podemos correr el riesgo en cualquier momento de un golpe. En algunos deportes como por ejemplo el básquetbol, voleibol, todos estos, o los deportes de impacto, es muy fácil, ¿no? Un golpe en la nariz y pues entonces que se nos desvíe el tabique, y una vez que se nos desvió se puede volver a desviar, ¿no? Sí, N veces, o sea, si tú sigues con una actividad pues de contacto o te expones a situaciones de riesgo como te gustan mucho las peleas, ¿no? Entonces la Los nariz, boxeadores, ¿qué tal? exacto, la nariz puede desviarse en forma repetitiva a lo largo de tu vida, independientemente de que te hayas operado 1 o 2 veces. Y bueno, una vez que ya nos operamos, ¿cómo debemos dormir? O sea, ¿de plano sentados? Los primeros días de cirugía no pedimos que te duermas sentado, pero sí que te duermas más o menos a 45 grados. Eso para que, pues, porque hay un poquito de secreciones, para que no se te estés incómodo, para que no haya más edema o más inflamación, pero al cabo de la primera semana ya puedes dormir pues más acostado, ahora sí que a gusto del paciente, pero de preferencia no boca abajo. Pues entonces la verdad es que esta es una súper o excelente alternativa para las personas que, como dijimos en un principio del programa, están considerando hacerse una operación de nariz. Esta técnica, digamos, yo la verdad en lo personal no la conocía, pero qué tan nueva es, como decíamos también no sabemos si, más bien sí sabemos, pero si hay alguna persona que no sea candidata, pues dijimos que prácticamente todo el mundo se puede operar, nada más haciendo sus previos estudios, y si todo sale bien, pues digamos que está desplazando 100% la rinoplastia tradicional. Exactamente, esta cirugía no es nueva, tenemos más o menos en la clínica operando alrededor de 20 años, el creador de la técnica fue el doctor Héctor Marín, que lamentablemente falleció hace casi 2 años, pero pues es una técnica que ha sido impartida en muchos países, con muchos médicos, incluso aquí en el país, y la realizan de forma excelente y completamente satisfactorio para el paciente, ¿no? Sí, la verdad es que sorprendentemente, si es que no le tengan miedo, ya la doctora nos dijo ahora sí que todos los beneficios y nos platicó también todo el procedimiento, algunos consejos o recomendaciones, o qué le quieres decir a la gente que está precisamente pensando en hacérsela y no se animan todavía, que pues vengan con la doctora. Sí, claro, o sea, ¿qué les diría? Pues aquí estamos a sus órdenes en Rinofast Ciudad de México. Es una buena opción que pueden considerar y es una opción fácil, sencilla de recuperarse si tienes poco tiempo o corto tiempo de recuperación por las actividades de laborales o de trabajo, de escolares. Entonces, considéralo, es una buena opción. Sí, o muchas veces también como platicamos, ¿no? En el corte hay mucha gente que no le gusta confesar que se operó y la recuperación es muchísimo más rápida, es menos traumática y también por las actividades, ¿no? Hay veces que no podemos como ni tomarnos los días, ni traer aquí los vendajes y demás, entonces es una excelente alternativa. Exactamente. Y pues bueno, ya lo saben también entonces para todas las personas que quieren ponerse en contacto con la doctora, si nos puedes proporcionar tu teléfono, tus redes. Sí, claro que sí, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Rinofast CDMX y el número es 55 59 97 34 25. Y bueno, pues entonces nada más considerar que es una excelente opción, pero por ejemplo, digo, conocemos muchísimos casos de algunas cirugías muy mal realizadas. Si una persona se acaba de hacer una cirugía, no tuvo un buen resultado, ¿después de cuánto tiempo digamos que puede hacer una segunda cirugía o procedimiento? Y en este caso pues recomendaría esta opción, ¿no? Sí, también la cirugía aplica para cirugías de rinoplastia secundaria, que es la que ya se realizó una cirugía previa, pero sí pedimos que sea cuando menos 1 año de haber transcurrido entre su cirugía inicial y la nueva valoración. Pero la buena noticia es que sí hay solución. Exacto. Doctora, muchísimas gracias por toda la información, ya me ando animando. No, no es cierto. Una de esas. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por 8.4 de televisión abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.